Capítulo 1. El Arknight. Blake Belladonna era una mujer que había pasado por mucho. Incluso durante su corta estancia en este planeta, había experimentado más traumas y dificultades que la mayoría de las personas que le doblaban la edad. Al fin y al cabo, no muchos tenían que luchar por el derecho a existir, por no ser vistos como ciudadanos de segunda clase solo por su raza. Para Blake, la lucha por la supervivencia, por la igualdad, era una lucha que había emprendido desde que tenía edad. Había renunciado a muchas cosas en su lucha por la igualdad y tenía poco que mostrar. ¿Acaso era de extrañar entonces que se aferrara a las pocas comodidades que podía conservar? Sus amigos podían burlarse de su amor por el atún o la literatura de buen gusto todo lo que quisieran, pero esas eran las pocas fuentes de consuelo que tenía cuando tocaba fondo. Las cosas que la mantenían en pie cuando ya no tenía esperanza. Cuando lo perdió todo y a todos, la lucha desesperada de Kunoichi Kitty siempre estuvo allí para ella. Por eso ponía los ojos en blanco y se burlaba cada vez que sus amigos, sus compañeros de equipo, su segunda familia, se burlaban de ella. Desde Ruby llamando a sus libros una brujería. Hasta Weiss despreciándolos ante las intrincadas tramas, y Jan insinuando que usaba sus libros para necesidades más básicas. Como si lo fuera. Si bien apreciaba las escenas íntimas, finamente elaboradas, fueron la trama y la historia lo que realmente capturó su atención. Un autor en particular había sido su salvación en muchas noches solitarias y sin dormir. Arknight. No tenía ni idea de quiénes eran, pero le habían traído una alegría indescriptible desde que descubrió sus obras hacía 3 años. Empezó con historias aptas para el trabajo, lo cual estaba bien. Blake tenía apenas 14 años por aquel entonces y probablemente le habría dado vergüenza leer algo más subido de tono. Habían hecho la transición a historias no aptas para el trabajo hacía apenas 1 año y medio, al mismo tiempo que Blake había empezado a interesarse por esas cosas. En cierto modo, casi parecía como si ella y Arknight estuvieran desarrollando sus preferencias juntos. Había algo en sus escritos que la cautivaba. Había leído numerosos fanfictions de Ninjas of Love, por supuesto. Se consideraba una experta en el fandom. Y, sin embargo, las historias de Arknight eran las que la dejaban con la respiración contenida cada vez. Siempre que el colmillo blanco tenía misiones prolongadas en la naturaleza, se aseguraba de descargar todos los capítulos posibles antes de partir. Era lo único, además del atún, que la mantenía cuerda mientras las espirales de Adam empeoraban. Sintió que le habían arrancado el corazón cuando se unió a Beacon y su siguiente capítulo anunció que las actualizaciones serían más lentas. Al parecer, ellos también iban a la Academia Huntsman y tenían que concentrarse en eso. Eso significaba que tenían la misma edad. Aunque todavía le entristecía que las actualizaciones fueran más lentas, lo entendía. Y una parte de ella quizás fantaseaba con la idea de conocerlos. Pero realmente, ¿cuáles eran las posibilidades de que estuvieran en Beacon? Blake dobló la esquina del dormitorio y chocó con alguien. Ella se mantuvo firme. Ellos no, guau. Gritó una voz familiar. Levantó la vista con el ceño ligeramente fruncido y vio a Jaune Ark, el aspirante a caballero, cayendo de culo con su pergamino al suelo. Considerándolo mucho más alto y corpulento que era, la imagen era bastante patética. ¿Estás bien?, preguntó Blake lentamente. En realidad no conocía a Jaune. El equipo Rubí sabía que él había falsificado sus expedientes académicos, igual que el equipo JNPR sabía que ella no era humana, pero esa era prácticamente toda la relación que tenían. Personalmente, pensaba que era una tontería colarse en una escuela sin entrenamiento, pero dado que era una exterrorista, no podía tirar piedras precisamente. Ese sí, estoy bien. Lo siento. No podía negar que, al menos en parte, tenía la culpa. Había estado absorta leyendo una de las obras antiguas de Arknight. Era un triángulo amoroso tentador entre Anna, Toshiro y Kazuma. Aunque ya formaban parte de un triángulo amoroso en la trilogía Size of Love, había algo en la forma en que Arknight los escribió que la enamoró. Diría que lo escribieron mejor que el canon, por blasfemo que sonara. No, fue mi culpa. Solo, me concentré en algo tonto. Se rió y se frotó la nuca. Hizo ademán de levantarse mientras Blake recogía su pergamino, aunque solo fuera por cortesía. Instintivamente, sus ojos se dirigieron a la pantalla holográfica y la recorrió con la mirada, demasiado acostumbrada a tener que buscar información rápidamente tras años de recopilación de información y sabotaje. «¿Arco caballero?», susurró Blake. «¿Eh? Ah, sí». Jaune rió y tomó el pergamino de su mano entumecida, felizmente ajeno a su creciente confusión interna. «Escribo fanfictions siempre que tengo tiempo libre. Me ayuda a relajarme, ¿sabes?». Rió y se rascó la nuca, con las mejillas rojas. Sé que suena tonto, pero escribir se siente como si le dieras vida a una imagen.
Puedo verlo todo en mi cabeza y no puedo evitar escribirlo, ¿sabes? Blake no respondió. Su boca estaba entreabierta, sorprendida, y miró a Jaune con total incredulidad. Jaune era Arknight. Jaune Ark, el aspirante a caballero, era Arknight. ¿Quién lo hubiera imaginado? Bueno, en retrospectiva, era muy obvio, pero, míralo. ¿Parecía Jaune el tipo de persona capaz de escribir una orgía de 8, con buen gusto? ¿O cómo la princesa Himiko se dejó llevar por su lujuria por el general Jin, su adversario? Pensar que fuera Jaune, precisamente, quien escribiría toda esa literatura de buen gusto la hizo sonrojar, como si él hubiera estado allí cuando ella estaba, muy interesada en ellos. Y, sin embargo, tras la vergüenza y la conmoción, una creciente sensación de alegría la invadía. Lo había encontrado. Su autor favorito, su Arknight. Le sorprendió que acabara siendo Jaune, sí, pero su obra hablaba por sí sola. Sus personajes maravillosamente entretejidos, sus tramas intrincadas, sus escenas íntimas fantásticamente detalladas. Cómo aún no se había convertido en escritor profesional era algo que no entendía. Blake? Jaune agitó una mano frente a su rostro inexpresivo. Quería decir algo, pero aún no encontraba las palabras. Quería desquitarse, elogiar su trabajo, rogarle que le diera otra actualización. En cambio, solo salieron gemidos ahogados. Bueno, me voy. Grim luchando en el bosque Esmeralda con nuestros dos equipos. Supongo que nos vemos allí. Retrocedió torpemente y se dirigió a su habitación, dando un portazo con las prisas. El fuerte impacto fue suficiente para sacarla de su ensoñación y exclamó: «Espera». Levantó una mano, pero era demasiado tarde. Ya se había ido. No, no se había ido. Seguía allí. Arknight seguía allí. Se sentía mareada. Su autor favorito, su única salvación durante años, vivía justo enfrente. Tenía tantas cosas que decir. Ella, no. Blake negó con la cabeza. Había visto más de una vez cómo los autores caían por arrodillarse ante sus lectores. Si ella exigía algo, ¿dónde terminaría? Jaune era tan amable que escribía sobre las parejas que ella quería, pero ¿y entonces qué? Seguiría exigiendo más y más, cada vez más rápido, minando su creatividad y usándola para sus propios fines egoístas. No. Ella se negó. No sería egoísta. Jaune no era solo su Arknight. Tenía otros lectores, cientos de miles de personas que disfrutaban de su obra. Que ella hiciera algo más que ser una lectora devota sería traicionar toda su ética como fan. Apreciaría sus obras, pero lo haría observando con respeto. Como lo haría una verdadera fan. Blake asintió y sonrió, pero se detuvo a medio paso al comprender las palabras de Jaune. Mañana lucharían contra Grim en el bosque Esmeralda, y aunque no se habría preocupado por nadie más, Jaune era diferente. A pesar de sus habilidades como escritor, y era muy hábil, sus habilidades como cazador dejaban mucho que desear. Tenía sentido, después de todo. Falsificó sus transcripciones y comenzó a entrenar con Pyrrha hacía poco. Antes, no lo habría pensado dos veces. Jaune había tomado una decisión insensata y había cosechado lo que sembró. Weiss, en particular, era muy contundente sobre lo absurdo que era colarse en Beacon, aunque se había abstenido de decírselo al director. Si estaba dispuesta a mantener en secreto el pasado de Blake, el de Jaune no era nada. Pero más que eso, Blake se sintió repentinamente invadida por una preocupación abrumadora. Hasta ese momento, había asumido que lo más probable era que Jaune se lesionara y tuviera que abandonar Beacon. Aunque le habría dado pena si hubiera ocurrido, no le habría dado importancia. Ahora su corazón se aceleraba y sintió ganas de vomitar al imaginarlo. ¿Y si Jaune estaba tan herido que ya no podía escribir? ¿O si estaba tan deprimido por tener que abandonar la escuela que perdió las ganas de volver a escribir? O peor aún, ¿y si? Blake se quitó ese pensamiento morboso de la cabeza y le dio una bofetada en las mejillas. Jaune se quedaría en Beacon por un tiempo, y eso significaba poner en riesgo su bienestar. Si no iba a cambiar de opinión, simplemente tenía que asegurarse de que estuviera a salvo. Cuidarlo para que ningún Grim le arrancara la cabeza y entrenarlo para que pudiera cuidarse solo cuando fuera necesario. La idea de perder a Jaune, perder a Arknight, era una pesadilla que ni siquiera podía empezar a comprender. Tantas obras inconclusas, tantas historias potenciales sin escribir. No habría tragedia mayor en todo Remnant. No, tenía que asegurarse de que un futuro tan horrible jamás se materializara. Aunque le costara todo lo que tenía, se aseguraría de que Jaune sobreviviera a Beacon. Blake Belladonna se juró a sí misma aquí y ahora. Protegería a Arknight. No solo por ella misma, sino por todos sus lectores en Remnant. Era su deber, su responsabilidad hacerlo. Hacer lo contrario sería traicionar todo lo que representaba.
Con un firme asentimiento, hizo una promesa silenciosa y entró en su habitación. El resto del equipo la saludó como siempre, pero ella no les prestó atención. Eran tan inocentes, tan ciegos ante el hecho de que el hombre más grande de Remnant se alojaba justo al otro lado del pasillo. Ella lo protegería, pero debía asegurarse de que nunca lo descubriera. Podría pensar que estaba usando su posición para que se sintiera agradecido, y ella jamás lo permitiría. Creía firmemente que los autores trabajaban mejor cuando se mantenían lo más alejados posible de su público, reuniéndose solo ocasionalmente con ellos para firmar algún autógrafo y responder algunas preguntas. Cualquier otra cosa corría el riesgo de manchar su obra. Pero eso no sería un problema. Después de todo, ella era la más sutil y discreta de su equipo. Los quería a todos, de verdad, pero no reconocerían la sutileza ni aunque fuera un ladrillo en la cara. No como ella. Sabía mantener un perfil bajo. Román Torchwick y el Colmillo Blanco no tenían ni idea de que estaba en los muelles hasta que anunció su presencia a gritos, poniendo un cuchillo de carnicero en la garganta del ladrón. ¿Ves? Sutil. Mañana tendría que empezar a proteger a Jaune. No sería tan difícil. Los equipos Ruby y JNPR eran muy unidos y, aparte de Weiss, sus miembros eran extremadamente amistosos. No la cuestionarían. De hecho, probablemente ni se darían cuenta con lo sutil que sería. Sí, las cosas iban a salir perfectamente. Esto se ha vuelto extraño últimamente. Jaune estaba acostumbrado a lo extraño. Vivir en Beacon significaba estar rodeado de gente de todos los ámbitos, y los cazadores eran gente rara y común. Lo atribuía a que nadie realmente normal elegiría una vida de lucha contra Grimm y criminales, sin importar lo que dijera Ruby Rodillas Normales Rose. La persona más normal de sus equipos era Pirra, una celebridad de fama nacional. Aún así, incluso él se dio cuenta del repentino cambio de comportamiento de Blake. Todo empezó en el desayuno. El equipo Ruby y el equipo JNPR casi siempre comían juntos, a menos que sus horarios no coincidieran. Solía sentarse con Pirra a su izquierda y Ren a su derecha. Era perfecto. Pirra era su compañera, su hermana de otro señor, y Ren era su hermano de otra madre. Eso no significaba que fuera menos cercano a Nora, pero a veces necesitabas un colchón para lidiar con sus locuras. Ren era ese colchón. Excepto que esta vez, al sentarse, Blake giró repentinamente a la izquierda. Eso provocó que todos la miraran, incluso Ren. Miradas que ignoró deliberadamente mientras se zambullía en su desayuno de atún y atún con una guarnición de atún. Pirra parecía querer decir algo, pero al final, se sentó en el sitio de siempre de Blake en lugar de decir nada. Eso ya era bastante raro de por sí, pero al final lo superaron. No era que cambiar de asiento fuera algo de lo que preocuparse. No, la siguiente rareza llegó cuando ella entabló conversación con él. ¿Cómo estás, Jaune? Ah, bien. Se retorció en el asiento al ver sus penetrantes ojos amarillos clavados en él. No odiaba a Blake ni nada por el estilo, pero ella era más amiga de una amiga que el resto del grupo. Incluso se llevaba mejor con Weiss, al menos después de que dejara de ser tan malditamente tacaño. Bien. No quisiera que te pasara nada malo. Sonrió levemente. Parecía incorrecto, por muy malo que fuera para él pensar. ¿Eso es todo lo que vas a comer? Bajó la vista hacia su desayuno, un plato lleno de salchichas y tocino. Qué mal que lo denunciara. Hoy tenía hambre de carne. Eso no parece muy sano. Supongo que no. Al otro lado de la mesa, Jan miró a Blake con una ceja levantada. Eso no está bien. Un cazador en crecimiento necesita una dieta equilibrada. Toma, déjame traerte algo. Se levantó y se alejó antes de que él pudiera negarse. ¿Qué demonios pasó? Preguntó Jan. Ni idea. Jaune negó con la cabeza. Bueno, supongo que no se equivoca. ¿De verdad necesitas una dieta más equilibrada?, dijo Pirra. Jaune encorvó los hombros. Sabía que tenía mucha suerte de que Pirra estuviera dispuesta a ayudarlo con tanto, pero ella lo había llevado al siguiente nivel. No solo con su entrenamiento, sino que le había dado sugerencias sobre todo, desde su alimentación, el horario óptimo para dormir e incluso que dormir sin camisa le ayudaría a mejorar la circulación. Toma. Blake apartó su vieja bandeja y puso una nueva. Esta tenía una selección más equilibrada, con frijoles, pan e incluso apio. Un cerebro sano necesita un cuerpo sano. Necesitas buena comida para que fluya la energía. Gracias, supongo. Jaune bajó la mirada hacia la comida ofrecida. Era un detalle de su parte, por extraño que fuera. Habría esperado que le dijera algo a Jan, sobre todo porque tenía más carne en el plato que él, pero ignoró por completo la dieta de su compañero. En cambio, lo miró fijamente con sus ojos penetrantes. Voy a comer ahora. Sí. Hazlo tú. Siguió mordisqueando su plato de atún.
Casi estuvo tentado de señalarle la hipocresía antes de pensarse lo mejor. La clase del profesor Port ocupó las siguientes horas. Se suponía que debían salir a matar al menos a 5 Beowulfs por equipo. No era precisamente difícil, aunque Jaune estaba algo nervioso. Habría sido acertado decir que no sería difícil para un estudiante de primer año promedio, pero él no era precisamente promedio. Transcripciones falsas y falta de entrenamiento no eran lo habitual. Lo peor fue que tuvieron que hacerlo solos. Sin equipo ni compañeros. Era para demostrar que podían defenderse solos. Jaune comprendió la lógica, pero eso no le impidió estar nervioso mientras lo dejaban en una parte del bosque Esmeralda. Los rastreadores de sus pergaminos estaban desactivados y cualquier intento de llamar a alguien se consideraba un reprobado. Podían ayudarse mutuamente si se encontraban, pero eso era todo. Respirando hondo, Jaune aferró con fuerza su espada y escudo mientras avanzaba agazapado. Los Beowulfs cazaban en manadas, así que las posibilidades de encontrar uno solo eran casi nulas. Aún así, se tragó los nervios y siguió adelante. Si quería ser un cazador en el futuro, tenía que acostumbrarse a la idea de luchar solo. Pirra no podía protegerle las espaldas eternamente. Vagó solo unos minutos antes de que los gruñidos delatores llegaran a sus oídos. Jaune separó las piernas y se preparó mientras un puñado de Beowulfs salía a la carrera de entre los arbustos y se dirigía directamente hacia él. Recuerda el entrenamiento de Pirra, se dijo. Usa la postura correcta, y si no podía esquivar, tenía que mantenerse firme. Y nunca, jamás, le des la espalda a los Grimm. Jaune bloqueó al primer Beowulf que intentaba arrancarle la cabeza y lo apartó. Sin gracia ni técnica, blandió su espada desesperadamente con la esperanza de golpear al Grimm con las puntas. No sabía cómo, pero al final logró matar a los 5 necesarios. Claro que su aura se había agotado a la mitad cuando se fue, lo cual era impresionante considerando que tenía mucha. Ahora solo tenía que llegar al punto de encuentro, un rugido llegó desde atrás. Jaune se giró y casi se desmaya al ver a la ursa con ambas patas delanteras alzadas, lista para atacarlo. Ya había matado a una en Forever Fall, pero ahora mismo no tenía fuerzas. La osa lo apartó de un golpe. Voló por los aires un instante y se estrelló contra un árbol cercano. Su espada cayó a los pies de la osa y Jaune gimió. Ahora significaba que no había muerto, pero maldita sea, aún dolía. La osa retrocedió sobre 4 patas y parecía a punto de embestir cuando una gruesa cuerda negra se envolvió de repente alrededor de su cuello. El enorme Grimm rugió y se revolvió mientras Black retrocedía antes de dispararle la pistola en la nuca. Jaune se puso de pie de un salto y recogió su espada. Mientras Black usaba la cinta de su arma, Jaune atacó cualquier piel que pudiera alcanzar. La pelea duró solo unos segundos más antes de que el Grimm se disipara sin dejar rastro, dejándolo solo a él y a Black. Gracias, Jaune jadeó, con la espada colgando flácida en su mano derecha. No hay problema. Ella asintió, con la mirada fija en sus manos. ¿Estás herido? No, solo estoy cansado. Sonrió débilmente. Tienes que tener cuidado, Jaune. ¿No te das cuenta de lo importante que eres? Parpadeó ante la repentina seriedad en su tono. Su rostro se sonrojó ligeramente antes de continuar. O sea, eres la líder del equipo JNPR. Si algo te pasa, todos quedarían devastados. Cierto, Jaune asintió. Tenía razón. Que un líder de equipo no pudiera luchar contra una ursa les quedaba fatal. ¿Cómo me encontraste? Estaba dando un paseo y me topé contigo. Oh. Bueno, ¿cuáles son las probabilidades? Jaune rió y se frotó la nuca. Más alto de lo que piensas. Estoy aquí ahora, ¿no? Claro, se apartó un poco de su dura mirada. Entonces, ¿quieres ir a la cita? Dirige el camino. Black siguió rondando por él durante los siguientes días. Al principio fue raro, no lo negaría, pero enseguida se acostumbró. Los desconocidos eran solo amigos desconocidos, así que debería haberle alegrado que ella estuviera más dispuesta a pasar tiempo con él. El resto del grupo también lo había aceptado. Comparado con algunas de las cosas más raras que habían vivido en los últimos meses, que Black se diversificara no era precisamente lo más anormal. Estaba leyendo un libro en la biblioteca cuando Black lo llamó de nuevo, Jaune. Ella se sentó frente a él y observó el libro que él leía, el último de las Kunoichi. Título interesante. ¿De verdad? Jaune sonrió con cierta rigidez. No tenía ni idea de por qué Bea contenía material R-18 en sus estanterías, pero no se quejaba. Le inspiraba mucho para sus propias escenas. Lo mejor era que todo era gratis. Las novelas podían costar un ojo de la cara en casa. Me gustaron las luchas de la protagonista y cómo se siente desgarrada por su amor y su deber. ¿Lo has leído? ¿Por qué se sorprendió?
Ella siempre tenía la cabeza metida en un libro. Solo los 2 primeros libros. Aún no he leído los 5 siguientes. Entonces ya me llevas ventaja. Jaune rió suavemente. Con biblioteca y todo. Bueno, me da un poco de vergüenza admitirlo, pero me inspiro en esto. ¿Por tus escritos? Ella lo miró fijamente a los ojos, sin pestañear. Sí. Intento crear cosas originales, claro, pero prácticamente todo ya se ha hecho. Mi hermana mayor, Pearl, me dijo que no se trata de lo original que sea algo, sino de cómo se usa. Una historia puede ser completamente única, pero da igual si no está bien escrita. Los clichés existen por algo. A la gente le encanta leer sobre ellos, por mucho que algunos desprecien cualquier cosa que no altere sus expectativas. Cierto. Jaune sonrió. Era agradable hablar de cosas así. A Ruby solo le gustaba leer cómics, y aunque a él también, no se podía vivir solo en el Capitán Atlas. El resto de su equipo no era mejor. A Nora no le gustaba leer, Ren solo leía libros de cocina, y a Pirra le pasaba lo mismo con las revistas de fitness. Pirra le dijo una vez que las novelas eran una inversión de tiempo y que ella siempre tenía algo más que hacer. Los dos hablaron de sus libros favoritos, a Blake le encantaba la serie El hombre con 2 almas, hasta que anocheció y tuvieron que separarse. Bueno, fue más bien como si Jan hubiera llegado y se hubiera llevado a Blake de repente con el fauno secreto, incapaz de hacer nada al respecto. Jaune cogió un par de libros más y siguió su camino alegremente. Con un poco de suerte, podría actualizarlo en un par de días. Hola, muchacho Jaunei. Jaune suspiró y miró al recién llegado. Hola, Cardin. Apretó los labios hasta formar una fina línea. Aunque Cardin había dejado de mostrarse amenazador con sus transcripciones, eso no significaba que de repente fueran amigos. Seguía siendo un matón racista y un completo imbécil. Solo que no era del todo desagradecido con Jaune por salvarle el pellejo de esa ursa. Hizo una mueca ante el evidente mal humor del hombre más grande. Se había metido con Velvet otra vez mientras su equipo estaba allí. La última vez terminó con él y todo su equipo en la enfermería. ¿Por qué estás tan contento?, espetó Cardin. ¡Genial! Estaba furioso y buscaba un objetivo. No hay motivo. Jaune intentó escabullirse. Cardin le empujó el hombro y le impidió pasar. Jaune, empujado contra la pared, hizo una mueca cuando Cardin cogió uno de los libros de sus brazos. ¿Los 6 del amor? ¿Te gusta esta porquería?, preguntó Cardin con desdén. Es literatura, defendió Jaune, aunque sonó flojo incluso para él. No podía negar que tenía muchas escenas sucias, pero todo era secundario ante la trama y los personajes. TCH, eso dicen todos. Cardin puso los ojos en blanco y tiró el libro como si fuera basura. Jaune pasó a recogerlo. Con razón no conseguiste que Schne saliera contigo. Eso fue lo más lejos que llegó antes de que una bala pasara junto a Cardin e impactara contra la pared. Abrió los ojos de par en par y retrocedió, pero eso solo provocó que otra bala pasara zumbando. Esta estuvo a solo unos centímetros de alcanzarle el ojo derecho. ¿Qué demonios? Dispararon más balas, más rápido de lo que Cardin pudo reaccionar. El fuego de las armas cortas se concentró en los pies del abusador, quien se vio obligado a bailar para evitar ser alcanzado. ¿Qué demonios? El bombardeo cesó y corrió rápidamente por el pasillo con un grito de pánico. Jaune, dijo Blake, repentinamente a su lado. ¡Guau! Jaune se levantó sorprendido y apretó los libros contra su pecho. Blake, ¿cuándo llegaste? ¿Y fuiste tú quien le disparó a Cardin? Una pregunta tonta. Su pistola seguía en su mano derecha. Sí. Ella asintió. ¿Por qué? Es un imbécil y todo eso, pero aún así. No me gusta. Cierto, bueno, no era como si Blake fuera el primero en atacar a alguien. Considerando que Cardin se salió con la suya acosando a Velvet, de segundo año, en una cafetería abarrotada sin que ningún alumno ni profesor lo detuviera, dudaba que Blake se metiera en problemas por esto. ¿Creía que estabas con Jan? Lo era. Blake puso los ojos en blanco y resopló. ¿Cree que me comporto raro?, dijo Blake en un tono que dejaba claro que no estaba de acuerdo. No la entiendo. ¿Por qué le importa con quién paso mi tiempo libre? No la regaño por salir de fiesta cuando puede. Es un poco raro. Blake lo miró y Jaune se encogió de hombros. Apenas nos dijimos 3 palabras en todo el año y ahora estamos casi todo el tiempo juntos. No la culpo por ser rara. ¿No te gusta pasar tiempo conmigo? Ella frunció el ceño ligeramente. No. Su ceño se acentuó. O sea, no es un no como no me gusta salir contigo. Es un no me molesta. Jaune gimió. ¿Por qué le costaba tanto hablar con la gente? Es que, bueno, es una sorpresa, pero no tan mala.
Sabía que te gustaban los libros, pero no pensé que tuviéramos los mismos gustos. Es una grata sorpresa. Yo también lo creo. Sonrió. ¿Cómo va tu escritura? Mencionaste que escribías antes. Ah, cierto. Jaune hundió los hombros. Últimamente estoy un poco decaído. El entrenamiento y las clases no me dejan mucho tiempo para escribir, ¿sabes? Asintió Blake. Todos necesitamos un tiempo para relajarnos. Seguro que escribir es así para ti. Sí, especialmente porque, desde... no es nada. Jaune negó con la cabeza. Puedes decírmelo si quieres. Soy buena oyente. Volvió a sonreír. Bueno, está bien. Jaune asintió y sonrió a su vez. Bueno, últimamente he recibido muy buenos comentarios sobre mis historias y estoy considerando empezar obras originales. Blake parpadeó, volvió a parpadear y simplemente, lo miró fijamente. Jaune lo interpretó como una señal para continuar. No sabría por dónde empezar, pero estoy pensando en romance, quizás. Empecé a escribir esas primero. Obras originales. ¿Planeas escribir obras originales? Preguntó Blake con una expresión indescifrable. Quizás. Si encuentro tiempo y decido de qué quiero que trate. Romance, sí, pero ¿de qué tipo? ¿Una comedia romántica? ¿Algo trágico? ¿Quizás una historia de amor prohibido? Hay tantas opciones. Por eso, en parte, los estoy releyendo. Levantó la pila de libros que llevaba en brazos. Espero que me den algunas ideas. Empezar de cero es bastante difícil. Jaune rió suavemente. Ya veo, Blake se lamió los labios. Bueno, deberíamos volver a tu habitación. No querrás encontrarte con Cardin otra vez, ¿verdad? Bien. Jaune se dio la vuelta y regresó a su habitación, felizmente ajeno a la tormenta de pensamientos que revoloteaban en la cabeza de Blake. Obras originales, Jaune iba a hacer más que solo historias de fans. Se sentía débil incluso de pensarlo. ¿Qué escribiría? Se preguntó. A ella también le gustaban las buenas novelas románticas dramáticas, pero no podía decírselo. No. Se prometió a sí misma que no interferiría. Pero aún así, cada hueso de su cuerpo temblaba de emoción al pensarlo. La primera obra original de Arknight. Si hubiera tenido menos control, habría gritado de emoción. Dios mío. ¿Qué había hecho para merecer semejante golpe de suerte? Blake negó con la cabeza y apretó los puños con determinación. Ya había prometido proteger a Jaune, pero eso no era suficiente. Tenía que mejorar. Cardin acababa de demostrarle que el mundo no comprendería su genio. Tenía que asegurarse de que no solo estuviera protegido, sino que también encontrara la inspiración adecuada. Cuanto antes lo hiciera, antes podría leer su obra original. La fauno secreta se limpió la baba de la comisura de la boca y rió entre dientes. Primero, tenía que hacer planes. Capítulo 2. Blake es la mejor chica. Pirra no estaba contenta. Todo había sido maravilloso desde su llegada a Beacon. Había hecho amigos de verdad, no esos ineptos de su tierra, y había conocido a Jaune. Su corazón se aceleró al pensar en él. Jaune, el primer amigo de verdad que había tenido en Beacon. La primera persona que la vio tal como era. No como la chica invencible ni como el orgullo de Argeus. Simplemente Pirra Nikos, una chica normal que quería a alguien que la comprendiera tal como era. Claro que era porque no tenía ni idea de quién era, pero aún así contaba para ella. Jaune era tan amable, tan cariñoso, tan, bueno, ¿era perfecto? Claro que no. Había engañado para entrar en Beacon y había dejado que su orgullo le impidiera aceptar su oferta de ayuda. Pero Pirra no se lo reprochó. Al final, se tragó su orgullo y comprendió que no era una debilidad confiar en los demás. Era humano, igual que los demás, salvo Blake. Pensar en la fauno, no tan oculta, hizo que la campeona frunciera el ceño. En realidad, no sabía mucho sobre ella. Si bien el equipo JNPR y el equipo Ruby eran bastante amigos, las amistades entre equipos, aparte de Jaune y Ruby, simplemente no eran comunes. Eran lo suficientemente cercanos como para conversar educadamente e incluso pasar tiempo juntos en el campus si se cruzaban, pero no diría que se desviarían de su camino para intentar pasar tiempo juntos. Ese había sido el statu quo durante todo el año. Hasta hace poco. Un día, Blake empezó a pasar tiempo con Jaune. Surgió de repente y sin explicación. Todos estaban confundidos, pero Blake, como era de esperar, se negó a dar explicaciones. Cuando Jan le preguntó, puso los ojos en blanco y dijo que estaba haciendo amigos sin más detalles. Jaune tampoco le ayudó. Cuando Pirra le preguntó, simplemente se encogió de hombros y dijo que no tenía ni idea, pero que estaba feliz de haber hecho un nuevo amigo.
Quizás Pirra habría estado de acuerdo si solo se hubieran hecho amigos, pero era diferente. Blake había empezado a frecuentar a Jaune a menudo, tanto que ya se había quejado de que su compañera nunca estaba presente. Casi siempre estaba a su lado. Se sentaba a su lado en clase, en la cafetería, y a menudo monopolizaba su atención siempre que podía para hablar de libros y cosas así. Era evidente para todos, excepto, claro, Jaune, a quien no le pareció nada raro el comportamiento de la chica gato. Y si a él no le parecía extraño, Pirra sabía que no podía considerarlo sospechoso. Jane era tan abierta con los demás. Esa era la razón por la que él la había aceptado tal como era. Intentar ponerlo en contra de Blake habría sido hipócrita, por muy tentador que fuera. Y fue tan tentador, había invitado a Jaune a la biblioteca para estudiar para los exámenes parciales. Serían solos, en un rinconcito acogedor. Quizás física no fuera la asignatura más romántica para crear el ambiente, pero ella podía lograrlo. Había ganado batallas contra adversidades mucho peores. Así que se sentó frente a él en una mesita, fuera de la vista de todos. Habría elegido sentarse a su lado, pero aún no se animaba. Ya lo conseguiría, se dijo, pero hasta entonces se lo tomaría con calma, y tal vez, si se armaba de valor, podría jugar un rato a tocarse los pies. Había leído que, al parecer, era algo muy sexy. Pirra respiró hondo para prepararse y dijo: entonces, Jaune, interrumpió otra voz familiar y áspera. Los compañeros levantaron la vista, uno con una sonrisa y el otro con el ceño fruncido, mientras Belladonna, la gata ladrona de Blake, se acercaba a su mesa. Pirra entrecerró los ojos mientras la otra mujer observaba con atención los libros y apuntes esparcidos sobre la mesa. ¿Estudiando para los exámenes parciales? ¿Te importa si me uno a ti? Sí, es una gran idea. Cuantos más, mejor, ¿verdad? Dijo Jaune. Estaba a punto de protestar por la intrusión indeseada cuando Jaune la miró con esa inocencia. ¿No te importa, Pir? Sí, le importaba muchísimo. Quería mandar a Blake a la mierda y llevarse su estúpido arco, ¿en serio? ¿A quien se creía que engañaba? Pero ver la sonrisa de Jaune la hizo morderse la lengua. Claro, dijo apretando los dientes. El puño de Pirra le agarró la rodilla con tanta fuerza que se le hincharon las venas cuando Blake se sentó a la derecha de Jaune sin ningún pudor. Y entonces acercó su silla y Pirra tuvo que hacer un gran esfuerzo para no agarrar uno de los libros de texto y romperle la mandíbula al gato ladrón. Pirra solo pudo enfurecerse al ver a Blake presionarse contra el costado de Jaune. La muy zorra intrigante se dio cuenta de lo que hacía. Intentaba disimularlo, pero vio cómo el pecho de Blake presionaba el brazo de Jaune. Jaune, bendito sea, no pareció darse cuenta, pero Pirra sí. Y si fuera cualquier otra persona, ya le habría estrellado la cabeza a Blake contra la mesa. ¿Quién se creía? ¿Acaso creía que podía aparecer así después de ignorar a Jaune casi todo el año? Estoy teniendo muchas dificultades con esto, dijo Jaune golpeando una de las páginas de sus libros de matemáticas. Blake lo revisó y habló antes de que Pirra pudiera intervenir. Ese es un problema típico de los nunca más. Hay una aldea a 16 kilómetros y los nunca más pueden volar a 5,6 kilómetros cada 10 minutos. Eres un cazador que va a pie a 11 kilómetros de la aldea, pero también tienes que lidiar con un bosque, lo que reducirá tu velocidad en un 30%. Si un cazador puede ir a 2,2 kilómetros cada 4 minutos y tienes que atravesar un bosque la mitad del trayecto hasta la aldea, ¿cuánto tardarás en llegar? ¿Acaso tardará el nunca más en llegar? Las siguientes 2 horas transcurrieron con los tres estudiando. O mejor dicho, Blake enseñando a Jaune mientras Pirra se veía obligada a ser la incómoda tercera rueda. ¿Cómo era esta chica tan buena en matemáticas? Según lo que les había contado el equipo Ruby, llevaba 5 años viviendo fuera de la escuela, y sin embargo, ahí estaba, enseñando como si lo supiera como la palma de su mano. Y Jaune, tan dulce e ignorante, no veía ningún problema en el comportamiento de Blake. ¿Por qué ahora? Se preguntó Pirra. ¿Qué había llevado a Blake a meterse donde no le correspondía? Una parte de ella sintió la tentación de llevar a la gata ladrona aparte y advertirle que se alejara, pero años de entrenamiento sobre cómo comportarse la obligaron a morderse la lengua. Además, por mucho que odiara admitirlo, Blake no había hecho nada malo. Jaune le gustaba, más que le gustaba, pero eso no significaba que mereciera toda su atención, por mucho que deseara que así fuera. Pero eso no significaba que tuviera que alegrarse de que Blake estuviera allí. Si se tratara de otra persona como Ruby, lo habría entendido. Aún así, habría sido desagradable, pero lo entendería. Eran amigos cercanos, la única relación real entre equipos. ¿Pero Blake? ¿Cómo? En algún momento lo había llamado Sol. El toque de queda llegó enseguida.
Pirra tuvo que contenerse para no sonreír de oreja a oreja al volver a su dormitorio y Blake no pudo seguirlos adentro. Qué lástima, qué triste. Buenas noches, Blake. Le cerró la puerta en las narices antes de poder responder. Tenía que encontrar la manera de que se marchara pronto. Decirle a Jaune lo que sentía, en algún momento. Un día de estos. Tenía que animarse, ¿de acuerdo? No quería arruinar su amistad. Fue muy amable de parte de Blake ayudarnos, dijo Jaune. Te ayudo, quiso decir Pirra. Lo ayudó solo porque era una gatita excitada. No lo dijo, por supuesto. En cambio, esbozó una sonrisa plácida y tarareó para no herir los sentimientos de Jaune. A Pirra no le resultaba fácil dormir. Daba vueltas en la cama y la acosaban pesadillas constantes en las que Blake se llevaba a Jaune. Todo con una sonrisa maliciosa y petulante. Es tu culpa, parecían decir sus ojos. Ahora es mío porque no le dijiste lo que sentías. Pirra solo podía observar, sin palabras, mientras Blake apretaba sus labios contra los de Jaune y gemía descaradamente. Mantuvo el contacto visual con Pirra todo el tiempo. Y luego deslizó su lengua dentro. Pirra se llenó de sudor frío. Su respiración era entrecortada y su corazón latía a 1000 por hora. Era solo un sueño, se dijo. Jaune no se había ido y Blake no lo había robado. Todo estaba bien, y luego se giró hacia la cama de Jaune y encontró a Blake inclinándose sobre la cama de Jaune. El grito de Pirra fue tan fuerte que, si las habitaciones no hubieran estado insonorizadas, estaba segura de que toda la escuela lo habría oído. Blake se giró y parpadeó, sin parecer nada sorprendido considerando que acababa de encontrarla acechando a Jaune. Pirra se levantó de la cama a toda prisa y se resbaló con la manta, cayendo al suelo hecha un ovillo. Milo y Yakuo seguían en su casillero, pero podía derribar a Blake fácilmente con las manos. Su desliz había despertado al resto del equipo JNPR. Por fin, pensó. ¿Verían a Blake, Pirra? ¿Te caíste de la cama? Nora bostezó y luego, para gran incredulidad de Pirra, saludó a Blake con indiferencia. ¿Qué pasa, Blake? ¿Alguna novedad? Nada hasta ahora. Pero Pirra despertó. Blake se encogió de hombros. ¿Tuviste una pesadilla, Pirra? Gritaste muy fuerte. No, no tuve una pesadilla. Gritó Pirra. No hay vergüenza en las pesadillas. Todos las tenemos, dijo Ren comprensivamente. No me avergüenzo. Se escabulló de la manta y señaló al intruso. Grité porque Blake entró en nuestra habitación. ¿Eh? Jaune habló finalmente. Se frotó los ojos y miró alternativamente al acosador intruso y a su compañero, mejor amigo y futura alma gemela. La comprensión se dibujó en su rostro y abrió los ojos como platos. Oh. Sabía que nos olvidábamos de algo. Lo siento, Pir. ¿Qué? Pirra solo pudo observar con la mirada perdida mientras Jaune estiraba los brazos por encima de la cabeza y le hacía un gesto a Blake. Blake me dijo que iba a cuidarme para asegurarse de que durmiera bien. Se lo dije a Ren y a Nora, pero tú no estabas ese día. ¿Algo sobre tu agente? En el fondo, recordaba vagamente haber salido para hacer precisamente eso hace una semana. Cuando volviste, se me olvidó. Fue culpa mía. El ensayo del profesor Port me distrajo. Uf, eso fue un fastidio, asintió Nora. Pirra abrió la boca para decir algo, pero no le salió nada. Tardó unos segundos en encontrar las palabras. ¿Quieres decirme que Blake te ha estado acosando la última semana? Y ni siquiera se dio cuenta. No estoy acosando, dijo Blake. Silencio. Gruñó Pirra. Tiene razón. No me está acosando. Jaune defendiendo a la intrusa le dio ganas de gritar. Me dijo que es algo que los faunos hacen por sus amigos. Que se aseguren de que descansen bien y todo eso. Al principio me pareció raro, pero claro, no soy una fauno. Si Blake dice que es normal para ella, entonces es normal. Sí. No hay nada extraño en esto, mintió Blake con la misma facilidad con la que respiraba. Eso es una locura. Obviamente te está mintiendo. No sé, Pirra. ¿No eres un fauno, cómo lo sabes? Preguntó Nora. Eso es, bueno, ya hice lo mismo con el equipo Rubí. Pero nunca despertaron. Qué conveniente. Es una tradición en casa. Solo me aseguro de que Jaune duerma bien. Un mal ciclo de sueño ahoga la creatividad, y no podemos permitirlo. Tiene razón. Necesito dormir bien si quiero idear todos esos nuevos y geniales ataques de equipo. Pirra hizo una mueca. Sí, esos, increíbles ataques de equipo. Blake me ha estado ayudando muchísimo. Siento cómo fluyen las ideas. Nunca sobran las buenas ideas, Jaune. Blake sonrió. Pirra apretó los dientes. Podríamos volver a dormir ya. Tenemos que lidiar con por mañana. Pirra quiso negarse, agarrar a Blake y tirarla de cabeza por la ventana, pero sabía que esta era una batalla que no podía ganar.
Blake, la astuta tramposa, había engañado al resto de su equipo con su red de mentiras. Pero no se dejó engañar. Oh, no. Puede que no ganara esta pelea, pero al final la vencería. Apretando los labios hasta formar una fina línea, Pirra regresó a su cama y pasó el resto de la noche mirando fijamente al imponente fauno. Que Blake no le hiciera caso la enfureció aún más. Ni siquiera la consideraba una amenaza. Eso era peor que si se hubiera mostrado arrogante. Al día siguiente, fue al despacho del profesor Godwich con la cabeza bien alta. Blake debía de estar rompiendo alguna regla con lo que hacía. Estaba segura de que el profesor comprendería sus preocupaciones y echaría a ese gato ladrón de su habitación. Excepto, no veo el problema, señorita Nikos. La profesora Godwich se ajustó las gafas. Blake está entrando en nuestra habitación. Por lo que me dijeron el señor Ark y la señora Belladonna de antemano, tengo entendido que esta es una costumbre muy común entre los faunos. Pirra quiso gritar. ¿Nadie se daba cuenta de que Blake mentía? Beacon aspira a ser inclusivo con las necesidades de nuestros estudiantes y no queremos sofocar las tradiciones faunos de la señora Belladonna. Mientras el señor Ark lo consienta, la señora Belladonna no está infringiendo ninguna regla. Pero, no pudo decir nada. Era obvio que el profesor no iba a ser de ninguna ayuda. Con los hombros hundidos, Pirra salió de la habitación, derrotada. ¿Cómo era posible que pudiera derrotar a personas que le doblaban la edad en una pelea, pero ahora se sentía tan indefensa? Dobló la esquina y se quedó paralizada al ver a Blake llevando de la mano a Jaune a la biblioteca. Sus ojos verdes se fijaron en sus palmas unidas y sus dedos entrelazados. El rostro de Pirra se contrajo y cada pieza de metal a su alrededor se retorció en agonía hasta que Blake y Jaune desaparecieron de la vista. Entonces, ¿cómo quería actuar? Bien. Pirra se juró a sí misma que Blake no clavaría sus sucias garras en Jaune ni siquiera aunque fuera lo último que hiciera. Jan nunca se consideró celosa. Tener que ayudar a criar a Ruby desde pequeña significaba que ansiaba un estilo de vida menos atado. Esa fue una de las principales razones por las que decidió convertirse en cazadora. Una vida en la carretera, solo ella y Bumblebee. Remnant era un lugar enorme y podría pasar años explorando los 4 reinos sin ninguna preocupación. Soñaba con esa vida. La heroína errante de los cómics de Ruby. Por eso le sorprendió lo mucho que se concentró en Blake. Sabía por papá y tío Crow que Beacon tenía compañeros y equipos. Pensó que sería amiga de su compañero, pero que cada uno tomaría su camino al graduarse. Algunos compañeros sí aguantaban juntos, pero Jan no era de ese tipo. Quería ser libre. Sin responsabilidades, sin ataduras. Eso era lo que representaba para ella ser cazadora. La libertad de vivir la vida a su manera y sin la de nadie más. Blake parecía perfecto para eso. Se llevaban de maravilla, pero tenían objetivos diferentes en la vida. Blake quería ayudar a los faunos, mientras que Jan aún planeaba disfrutar de su juventud como una cazadora errante. Aún así, eso no significaba que no pudieran ser amigas mientras tanto. Blake era una chica a la que le costaba mucho abrirse, y Jan se enorgullecía enormemente de haberlo logrado. Porque no fue fácil. Le costó mucho esfuerzo y una conversación sincera romper la dura capa exterior de Blake Belladonna. Así que puedes imaginarte lo molesta que estaba cuando Blake de repente se volvió tan apegado a Vomit Boy, precisamente. ¿En serio? Le llevó semanas incluso conseguir que Blake levantara la vista del libro y allí estaba VB con Blake tratándolo como si fuera ese autor del que siempre hablaba con entusiasmo. Era extraño. Ni a Weiss ni a Ruby les importó. Weiss estaba contenta de que Jaune estuviera demasiado distraído para coquetear con ella y Ruby de que Blake estuviera haciendo nuevos amigos, pero Jan no se lo iba a creer. ¡Ay, no! Se negaba a ser la rubia inferior. Así que, Blake. Sonrió Jan. Era fin de semana, lo que significaba el momento perfecto para intentar recuperar su puesto como la rubia favorita de Blake. Tú, yo y una fiesta toda la noche en la discoteca de lujo de Vale. ¿Qué te parece? El tono relajado de Jan habría hecho que cualquiera se sintiera avergonzado. Ni siquiera Weiss pudo resistirse al encanto patentado de Xiaolong. Había una razón por la que papá había conseguido ligar con Raven y mamá. Y no era por depresión ni porque mamá fuera una rompehogares. Cállate, Gil. Su compañera bostezó e inclinó la cabeza ante la repentina invitación. Blake dormía mucho últimamente, lo cual era extraño considerando que se acostaba mucho más temprano de lo habitual. Dormía como una manta de burrito cubriéndole todo el cuerpo. A Jan no le importó demasiado. Dormir hasta tarde significaba que Ruby y Weiss no estaban, así que no tenía que preocuparse por interrupciones. ¿Cómo, esta noche? Blake bostezó de nuevo. Esta noche y hasta mañana. Jan rió. ¿Qué dices, Kitty Cat?
¿Lista para la noche que te salvará? Lo siento, estoy haciendo algo con Jaune. Blake pasó las piernas por encima de la cama y se dirigió a la más cercana, sin ver, o ignorando, la expresión decaída de Jan. Hoy vamos a pasar todo el día en Vale, y como vamos a estar fuera hasta muy tarde, pasaremos la noche en un hotel. ¿Podrías avisarles a Ruby y Weiss más tarde para que no se preocupen? ¿Te quedas fuera todo el día y luego te alojas en un hotel con él? Jan arqueó una ceja. Ustedes dos, se frotó las manos y chasqueó los labios. Blake arrugó la nariz y se volvió hacia ella con una mirada asesina. No todo se trata de algo tan básico como el sexo, Jan. Ella se burló. Lo creas o no, hay otros tipos de vínculos. Unos que no se deben a algo tan vulgar. Lo que tengo con Jaune trasciende la relación normal entre un hombre y una mujer. Aja. Jan se cruzó de brazos. Su medidor de mentiras estaba por las nubes. Por eso cada vez que vas a verlo llevas uno de esos libros porno. Jan no era ninguna mojigata, ni mucho menos, pero había leído esos libros y griega. ¡Guau! Fueron suficientes para que lo dejara y se preguntara si solo era de esas chicas que solo se agarran de la mano. Menos mal que ni Ruby ni Weiss los vieron. La crema de Weiss se habría derretido y la inocencia de Ruby se habría perdido para siempre. Es verdad, resopló Blake. ¿Cuál es la causa de esta relación tan trascendental? No lo entenderías. Pruébame. Jaune, me entiende como nadie más. Las cejas de Jan se alzaron. Vaya, eso salió de la nada. Y habría mentido si hubiera dicho que no se sentía un poco desairada. Estuvo ahí para mí en mis peores momentos. Cuando pensé en rendirme, cuando pensé que no tenía a nadie a mi lado, él estaba ahí. Él siempre encontraba las palabras adecuadas. Las manos de Jan se cerraron en puños temblorosos. No, creo que sería la misma persona que soy ahora si no fuera por él. Vaya, lo dices como si lo conocieras desde hace mucho más de un año. Supongo que sí lo parece, tarareó Blake. Nos conocimos en Beacon, y no me di cuenta de quién era realmente hasta hace poco. Ahora que lo pienso, no sé cómo no lo vi. Era tan obvio. Jaune me completa. Jan tragó saliva nerviosamente y no pudo contener el rubor. La forma en que Blake hablaba, su expresión, era suficiente para avergonzarla solo por la cercanía. Jan nunca se había enamorado. Claro, estaba celosa de que Blake se interesara por otra rubia, y quizá le habría gustado que Blake se quedara después de que todos se graduaran, pero la forma en que actuaba Blake, era como si hubiera encontrado a su alma gemela, y era Jaune, nada menos. En fin, no tenía nada en contra del tipo, pero no tenía ni idea de cómo había conseguido ligar con Blake, precisamente con Blake. De hecho, habría pensado que acabaría con Ruby. Tenían tanto en común. Suenas como si estuvieras enamorada de él, susurró Jan. Oh, Jan. Jan. Blake dijo con lástima, como si le hablara a un niño que simplemente no sabía nada mejor. Lo que Jaune y yo compartimos va más allá de cosas tan simples. Etiquetas como amor son tan limitantes. Durante mucho tiempo, Jaune fue mi esperanza, mi roca, mi oasis en un mundo cruel e injusto. Tal vez algún día pueda recompensarlo por todo lo que ha hecho por mí. Podría convertirme en su inspiración, su musa. Blake rió. Rió de verdad. Era escalofriante. Jan no pudo decir nada más. ¿Cómo iba a hacerlo? Sabía cuándo la habían vencido. Salió de la habitación sin decir nada más y se topó con Jaune, que salía de la suya al mismo tiempo. Antes de que él pudiera decir nada, ella lo agarró por los hombros y lo miró directamente a los ojos. La haces la mujer más feliz de Remnant, ¿me oyes? Lo soltó y caminó por el pasillo, con la boca curvada en una sonrisa agridulce de una relación que nunca podría ser. Oye, espera, ¿qué? Jan. El torneo vital fue el evento del año. Era la oportunidad para que cada joven promesa dejara su huella en el escenario mundial. Todos en Remnant estarían observando, y quien lo conquistara todo tendría su nombre grabado para siempre en la historia. El ánimo en Beacon era palpable. Todos los estudiantes soñaban con dejar su nombre en los libros de historia, especialmente este año. Pirra sabía que era gracias a ella. Todos querían ser quienes derribaran a la chica invencible de su pedestal. Los autoproclamados rivales declararon su intención de derrotarla, e incluso los menos comprometidos sabían que la gloria se la llevaría su derrota. En cualquier otra circunstancia, Pirra habría odiado cada segundo. Ahora simplemente no le importaba. Lo único que le importaba era ganar. Porque este no era solo otro torneo que pudiera anotarse como quinto. No, era mucho más importante. Se había prometido algo a sí misma. Una vez que ganara el torneo, le confesaría sus sentimientos a Jaune para que todo el mundo los escuchara. Quizás fuera precipitado, podría pensarse, pero ya se lo había propuesto.
Demostraría al mundo la profundidad de sus sentimientos por Jaune. Tenía que hacerlo. Cada día que pasaba, Blake recibía más y más. Estaba constantemente cerca de Jaune y nadie tenía ningún problema. Incluso Jan, la única persona en quien creía poder confiar, había decidido darles su bendición. Pirra finalmente había llegado a su límite cuando Blake empezó a entrenar a Jaune. Era por su propio bien, dijo. Ya dominaba la espada y debía asegurarse de que Jaune estuviera bien. Decidió entonces que no solo debía confesarle sus sentimientos, sino demostrarle que merecía estar con él. ¿Y qué mejor manera que ganar el vital? Superar las peleas de grupo y en parejas fue fácil. Sin ningún obstáculo, su entrenamiento y semblanza la aseguraron para arrasar en la competencia. Varios de sus compañeros la miraban con asombro y miedo, pero ella no les prestó atención. Su única prioridad era ganar. Pronto, el equipo JNPR llegó a la final. Ella asumió el rol de representante, por supuesto. Había otros concursantes que habían alcanzado la misma posición, pero solo se sintió atraída por uno. El equipo Ruby también había ganado todas sus peleas anteriores y Blake había sido su representante elegido. Era como si el destino lo estuviera preparando todo. Ella lo lograría. Derrotaría a Blake y demostraría de una vez por todas que era superior. Y luego, ella perdió. La pelea había sido larga y frenética. Pensó que quitarle el arma a Blake la convertiría en presa fácil, pero nada más lejos de la realidad. Blake luchó como una posesa, atacando y esquivando con una velocidad feroz y atravesando sus defensas a pesar de todo su entrenamiento. Al terminar, Pirra yacía en el suelo con su aura enrojecida mientras Blake se alzaba victorioso sobre ella. El silencio resonó en la arena mientras la multitud presenciaba lo imposible. Pirra Nikos, la chica invencible, había perdido. Blake Belladonna había derrotado al invencible. El silencio no duró mucho, antes de ser reemplazado por vítores estridentes. Blake Belladonna era el campeón del torneo vital. Blake le ofreció una mano, y ella estaba demasiado aturdida para hacer otra cosa que aceptarla. Cada sonido entraba por un oído y salía por el otro. Había perdido. Todos sus planes, su destino, se habían desperdiciado. Había luchado por amor, por un futuro, y fracasó. Ahora todos los ojos estaban puestos en Blake, pero su mirada estaba centrada solo en una persona. Le dedico esta victoria a Jaune Ark. Gritó. Su sonrisa era tan radiante que Pirra casi apartó la mirada. Pirra era una doncella enamorada, pero Blake era más que eso. Lo que sentía por Jaune era indescriptible. Era una fuerza tan poderosa que la hacía lograr cualquier cosa. Comparada con ella, Pirra no era más que una colegiala enamorada. Pirra cerró los ojos y finalmente se rindió. Había luchado con todas sus fuerzas y no había logrado vencer, pero no había nada de qué avergonzarse. Solo podía esperar que Blake y Jaune tuvieran un futuro feliz juntos. No tenía ni idea de que Blake solo tenía en mente el primer capítulo de la nueva obra original de Jaune. Una luchadora desvalida que derrotó al campeón del torneo por el bien de su amiga de la infancia lisiada. Vencer a Pirra no fue exactamente así, pero esperaba que le sirviera de inspiración. Oh, ella no podía esperar a que se estrenara. Kali tomó un sorbo de té y suspiró. Otro día, otro montón de problemas. El colmillo blanco avivaba el fuego y su querido Gira hacía todo lo posible para asegurar que el inocente fauno no se viera envuelto en las represalias. Hizo todo lo posible por ayudar, facilitando reuniones e intentando frenar la radicalización, pero era una batalla cuesta arriba. Demasiados creían que la única solución era tomar un arma y actuar como si el racismo fuera algo que se pudiera disparar. Pero eso era más o menos lo que se esperaba. Ser el jefe de la casa de fieras era un trabajo difícil, sobre todo con sus propios problemas personales. Dejó el té y se contempló en la superficie marrón. Habían pasado poco más de 5 años desde la última vez que vio a su pequeña. Ya no era tan pequeña, se recordó con tristeza. Habría sido una mujer joven. Todos los días maldecía a Siena por negarse siquiera a decirle cómo estaba su hija o dónde estaba, aparte de estar viva. Si ella y Gira no estuvieran atadas por sus responsabilidades, habrían recorrido todo Remnant para encontrar a su gatita. Se oyó un fuerte golpe en la puerta. Alguien estaba afuera. Kali forzó una sonrisa y se levantó. Probablemente era Rolf, que tenía otro problema. Sí, ¿cómo puedo? Sus palabras se detuvieron y jadeó al abrir la puerta del todo y ver quién estaba al otro lado. Blake. Su hija se paró frente a ella con una sonrisa vacilante. Había pasado más de media década desde la última vez que la vio y, sin embargo, reconoció a la joven como si fuera la misma niña que se fue hacía tantos años. Oye, mamá, no terminó. Kali abrazó a su hija con fuerza.
Quería gritar, quería reprenderla por todos los años de preocupación que les había hecho pasar, pero al final, el alivio venció a la ira y siguió abrazando a su hija. Si Gira estuviera allí ahora mismo, sin duda la abrazaría fuerte y no la soltaría jamás. Otra voz interrumpió. Kali apartó la mirada de su hija pródiga. Había otra persona allí, un joven que parecía tener más o menos la edad de su gatita. Alto y de hombros anchos, con el pelo rubio despeinado y ojos azul profundo. Y lo más importante, parecía humano, al menos a simple vista, aunque su rasgo podría haber sido sutil o estar oculto bajo la ropa. Oh. Lo siento, no te vi. Kali se rió y, a regañadientes, se apartó de su hija. Mamá, este es Jaune. Blake sonrió y rodeó su brazo izquierdo con ambos brazos. Kali abrió mucho los ojos al comprenderlo. La suave sonrisa, el rubor en las mejillas, ¡ay! Este es tu novio, es mi autor favorito. La interrumpió Blake. ¿Qué? Ha creado muchísimas historias buenas, mamá. Dijo Blake con entusiasmo. Era el mismo tono que usaba cuando Kali cocinaba sus platos de pescado favoritos. Están muy bien escritos y los personajes son increíbles. Ajaja, ya veo. Kali tosió. Quizás deberíamos entrar y hablar de algunas cosas. Kali condujo a Jaune y a su hija, que deambulaba con entusiasmo, adentro. No era así como imaginaba reencontrarse con su hija, pero no se quejaba.